Muy bien, estamos en el resumen del día de hoy. Y hoy día lo que hemos estudiado es Lucas 14, los primeros 24 versículos, y hemos hablado acerca de que podemos venir a la mesa porque todavía hay lugar. ¿Ah? A la mesa del Señor. Hablando de la mesa del Señor, lo que primero encontramos es la curación de un hombre en el día de reposo. ¿No? A los intérpretes de la ley, a los fariseos, les habló acerca de la misericordia. Jesús es invitado pues a comer a una casa de un líder fariseo y ve a un hombre que tiene una enfermedad llamada hidrópica, ¿no? Es un hidrópico, pero le sanó en sábado y les preguntaba a los fariseos si era lícito sanar en sábado. Porque le hace otra pregunta, ¿ustedes rescatan a sus animales en sábado cuando están en peligro? ¿Debería sanarlo o no? ¿Y qué hace Jesús? Lo sana. Y nadie pudo decir nada. El contexto es una cena. No lo olvides, es una cena. A continuación, lo que sucede en esa cena es que Él les va a hablar acerca de la parábola del banquete de bodas. Jesús les va a hablar a los convidados sobre el tema de la humildad. La humildad, ¿no? Lo primero que les habló es acerca de la misericordia. Tengan misericordia del hidrópico, pues está enfermito y necesita ser sanado. Tú tienes misericordia de tu animalito, pero no de este hombre, vamos a sanarlo y ¡fuah! Lo sanó. Ahora les va a hablar de la humildad. Los fariseos que estaban frente a Jesús comenzaron a ver que era la hora de comer y se comenzaron a hostigar entre ellos, a tratar de buscar quién se sentaba en el primer asiento para cenar. Entonces Jesús gira y les habla a los invitados, no a los fariseos, y les va a hablar acerca de que cuando seas invitado, no seas pretencioso. Cuando te inviten a un matrimonio, pues no busques los primeros asientos. No hagas eso, porque puede venir alguien más importante que tú y entonces, ay, 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 te van a pedir tu asiento, por favor, lo siento, ese lugar está separado. Y entonces vas a pasar una vergüenza terrible porque tendrás que irte y como todo está lleno, al final te tocará. Pero entonces, cuando seas invitado, sé humilde, hermano, sé humilde. Jesús va a llevar todo esto a un tema espiritual. Más bien, dice, ve al último lugar. Cuando ve al último lugar. Y entonces el anfitrión cuando te vea de lejos dirá, hey, ¿tú qué haces ahí atrás, hermano? Yo te he invitado. Qué vergüenza que estés ahí atrás. Ven más arriba, que es literalmente lo que dice Jesús. Y entonces, cuando pases de estar atrás arriba, la gente dirá, oh, wow, qué bien. Le tocó la mejor mesa, la mejor silla. Así que hay una gran diferencia entre ser humillado y humillarse. Si quieres estar sobre los demás, lamentablemente serás avergonzado, y si te humillas a ti mismo por cuenta propia, serás enaltecido. Dios mismo es nuestro gran ejemplo porque dice que Jesucristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y estoy citando el libro de Filipenses. Así que lo primero que encontramos es, ten misericordia, ¿no? Lo segundo que vemos que Jesús utiliza el ambiente y les dice, sean humildes. Lo tercero que le va a tener en cuenta en esta invitación de cena es cuando tengas una invitación, sé generoso. Sé generoso. Cuando hagas comida, sé generoso. Jesús se va a dirigir al anfitrión y le va a tocar el tema ahora de la generosidad. Dice el versículo 12 que dijo también al que le había invitado, que era este líder y además un religioso fariseo. No des al que te puede devolver y seas recompensado. No hagas eso. Sí, ten tus reuniones coloquiales, familiares, pero que tu intención no sea sacar provecho de estas cosas. Hazlo de corazón. Entonces, ¿con quién tengo que ser generoso? Pues la respuesta de Jesús está en el verso 13, cuando dice que sea generoso con los que no le pueden pagar, aquellos que son los más desafortunados de la sociedad, que no tienen cómo trabajar y pagar, pobres, mancos, cojos, ciegos. Ellos no te pueden recompensar, pero sí serás bienaventurado y sí serás recompensado, pero no por ellos, sino por Dios en un tiempo que se llama la resurrección de los justos, cuando Dios recompense, ¿correcto?, a los creyentes. ¡Wow! Así que se fue a lo espiritual. Jesús llevó todo este acontecimiento, ¿no? Todo lo que le estaba rodeando, ¿lo llevó a dónde? Al tema espiritual. Genial. Y entonces toca el cuarto y el último tema. Acepta la invitación. Y esto lo va a poner en un contexto de la parábola del gran banquete.
Entonces Jesús ahora va a hablarle a los convidados, ¿no? Va a hablarle a todos ellos, le va a hablar al invitado, ¿correcto? Y entonces en este instante le dice a él sobre los que entrarán a la cena del reino de Dios. Jesús ahora le habla a un invitado, ya no le va a hablar al que lo ha invitado a Jesús, sino se sienta con otro que ha escuchado lo que Jesús ha dicho y ¡pum! Hablando de la resurrección de los justos, el que estaba a su lado le dice que será bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y Jesús le dice, pues a partir de ahí, genial, eso es justo a donde iba. Quería hablar del reino de Dios y la gran cena. La gran cena habla de unidad. Unidad entre Dios y el creyente, gran cena. Sí, compartimos lo mismo, somos lo mismo. Jesús le dice entonces la otra parábola, que es un hombre, que es un padre de familia, que en todas sus parábolas ha representado a Dios. Y hace una gran cena, que es la cena de las bodas del Cordero, correcto, e invitó a muchos. Estos muchos invitados, que son los primeros invitados, son los judíos, a quienes Dios les ha promulgado la ley, los mandamientos, para que ellos conozcan el camino a la salvación, para que estén en esa maravillosa cena con el Mesías. Y cuando todo esté listo, entonces los envía para que vayan con él. Pero sin embargo, ellos ponen excusas, y encontraremos que ponen 3 excusas. Ninguno quiso ir. El primero dice que ha comprado una hacienda, el segundo que ha comprado 5 yuntas y bueyes, y el otro que se acaba de casar. Ninguno de ellos es pecado, ninguno de ellos está mal en la sociedad, no ha hecho nada malo, pero el problema, ¿sabes cuál es? El problema es que su prioridad no es entrar a la cena de Dios. Su prioridad no es la unidad con Dios. Su prioridad es el afán con el sistema de este mundo, sus negocios, sus haciendas, sus carros, sus tractores, sus ingresos, sus temas emocionales. Dios no es su prioridad. ¿Qué pasó con Israel? Rechazó a Dios. Eso es lo que hizo Israel. Rechaza a Dios. Que esta va a ser la columna vertebral de una de las prédicas más potentes de Pedro, luego cuando fue la llenura del Espíritu Santo, ¿no? Ustedes crucificaron al Cristo de la gloria, les dice. Entonces, ¿qué va a hacer el padre de familia, que es este hombre, que sabemos que es Dios en esta parábola? Él va a invitar a otros. El padre de familia, que es Dios, enojado, entonces mandó llamar a los lisiados de la ciudad, a los cojos, a los ciegos, a los mancos, que son considerados pues el desperdicio de la sociedad. Ellos no tienen mucho valor espiritual. Y es que en ese sentido calificamos los gentiles, que no tenemos la ley ni los mandamientos ni a Dios en nuestra cultura. Por el contrario, tenemos todo paganizado. Estamos heridos, enfermos espiritualmente, cojos, lisiados. Somos nosotros los que estamos aquí. Pero los más cercanos primero, y como ellos son llamados, los que son más cercanos a Jerusalén, por decirlo así, son llamados, y Dios dice, pero todavía queda espacio, todavía hay sitio en la mesa, vayan más allá, abran, vayan por los caminos, por los vallados, vayan al otro lado del continente, crucen el charco, ¿no? Vayan al otro lado del continente, vayan al otro lado del Atlántico, ¿no? Y encontrarán a Perú, vayan a los peruanos, vayan a los colombianos, chilenos, no, vayan a los argentinos, predíquenles el evangelio y hagan que entren, predíquenles, insístanles para que crean el evangelio, y ellos, si quieren entrar, que vengan y se llene mi casa, porque quiero que mi casa se llene. Lo fatal es que los que no quisieron entrar, es decir, los convidados judíos, no entrarán en el reino de Dios y no gustarán la mesa de Dios. Pero Dios ha abierto el espectro 2000 años después y la puerta sigue abierta. La invitación sigue latente. La invitación sigue puesta para ti hoy día. ¿Estarás dispuesto a recibir esta invitación? ¿Estarás dispuesto a recibir esta invitación a la entrada del banquete del Señor? 4 cosas que tienes que considerar y que hemos estudiado el día de hoy. Para la cena del reino de Dios, tienes que entender que tenemos que vivir en misericordia. Tenemos que ser humildes y reconocer que somos pecadores. Tenemos que andar en generosidad e invitar a otros también que participen de las bodas del Cordero. Y lo más importante de todo, tengo que aceptar la invitación de las bodas del Cordero, la cena del Señor. Entonces, la pregunta para ti el día de hoy será justamente eso.
¿Entrarás a la cena del Señor? Yo te invito a que entres a la cena del Señor. Yo te invito a que vengas y participes a la cena del Señor. ¿Quieres hacerlo? Yo te voy a invitar a una oración para hacerlo con nosotros. ¿Me acompañas? Vamos. Para hacer esta oración hay dos condiciones básicas que son necesarias para encontrar salvación. ¿Cuáles son? Fe y arrepentimiento. Fe en la obra de Jesucristo en la cruz y arrepentimiento de mis pecados. Prometerle al Señor ya no caminar en los caminos del mundo y sí caminar conforme a su palabra. Esta es la tarjeta de invitación. Esta es la tarjeta de invitación para la cena. ¿Quieres ir a la cena? Tienes que recibir esta tarjeta. ¿Quieres hacerlo? Vamos a orar y vamos a entregarle nuestra vida al Señor. Dios, te entrego mi vida y mi corazón. He entendido que Israel te rechazó para entrar, Señor, con el Mesías a la cena que pronto se realizará. Algunos ya se han convertido y han venido a ti, lo sabemos, Señor. Ahí está en Romanos 8, 9 y 10, que tú no has olvidado a tu nación. Pero, Señor, ahora tú has abierto esta puerta para que todo aquel que crea también pueda entrar a esta boda, a esta cena del Cordero. Yo quiero participar de tu reino, Señor, pero hay algo que lo impide, que es mi pecado, la maldad de mi corazón. Y yo te ruego, Señor, que me perdones mis pecados. Para que eso funcione, yo sé que debo poner mis ojos, mi fe en la obra de Jesús en la cruz, por cuanto Él murió en mi lugar. Él se entregó por mí. Él lo dio todo por mí en la cruz y allí pagó el precio de mi maldad. Él es mi sustituto. Y yo acepto esa verdad y la creo de todo corazón, y esa es mi fe. Que Jesús es mi sustituto en la cruz. Él me sustituye y por lo tanto Él lleva sobre su cuerpo la carga de mi maldad y el pago de mi pecado. Gracias, Jesús, porque has pagado por mí. Y ahora, Señor, te ruego que aceptes mi arrepentimiento. Me voy a esforzar, Señor, pero ayúdame. Voy a esforzarme en hacer lo que tú me pides que haga, en vivir, Señor, en humildad, en generosidad, Señor, en ser misericordioso con otros. Y acepto tu invitación para la cena que pronto se realizará contigo. Quiero estar en intimidad contigo para siempre. Te entrego mi vida y te entrego, Señor, mi corazón por toda la eternidad. Recíbeme, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si le has entregado tu vida al Señor Jesús, pronto empezarán las clases de la Academia Bíblica. Te animo a que te inscribas para que sigas creciendo en el conocimiento de Jesucristo y esto que hemos aprendido hoy día sea el inicio de una carrera espiritual gloriosa en la cual Dios se va a manifestar en tu vida. Muchas bendiciones.